Hola, buenas noches. Nos encontramos reunidos, profesora, para hacer la sustentación sobre la unidad 2 de presupuestos de ventas y producción. Mi nombre es Jorge Capacho y mis compañeros. Nelson Augusto Díaz Díaz y mi Y compañera. Catherine Daniela Medina Mena. Bueno, entonces, para empezar, eh, quiero más, darle un poquito más de parajito para empezar el Word. Pronto, bueno, para empezar, en el año 2025 la empresa Masivos Limitada obtuvo ingresos por 1.320.000, que está ahí en el cuadrito más abajo, compañero. Esto. Que es todo lo que logró vender en ese periodo. A partir de ese valor se calcula el costo de ventas, que corresponde al 55%, lo que significa que más de la mitad de los ingresos se utilizan en producir o adquirir los productos que la empresa vende. Cuando los ingresos se les resta ese costo, se obtiene la utilidad bruta, que es como la primera ganancia antes de tener en cuenta los otros gastos. Después de eso se le restan los gastos de ventas, que son los relacionados con la comercialización y también los gastos administrativos, que son los necesarios para el funcionamiento de la empresa. Además, se incluye la carga financiera que está relacionada con las deudas de financiamiento y al descontar todo eso se obtiene la utilidad antes de pagar impuestos, que ya muestra cuánto ha ganado la empresa antes de cumplir con todas las obligaciones fiscales. Y luego se aplica el impuesto del 35% y al restarlo se obtiene la utilidad neta, que es la ganancia final de ese valor, que es importante porque refleja realmente si la empresa está siendo rentable después de todos sus costos y gastos. Bueno, el punto B, que es de ingresos mínimos para cumplir la meta, en ese punto lo que se hizo fue analizar qué tan rentable fue la empresa en el 2025 y se encontró que tuvo un margen de utilidad aproximadamente del 17,36%, lo que quiere decir que por cada peso que vendió, una parte se convirtió en ganancia. La meta para el año 2026 es bastante ambiciosa, ya que la empresa quiere duplicar ese margen, es decir, llegar a un 34,72%, pero también se tiene que tener en cuenta cambios importantes como el aumento de los costos, gastos y la carga financiera, que lo que hace es que no sea suficiente para mantener el mismo nivel de ingresos. Por esta razón se calcula que la empresa debe alcanzar ingresos mínimos aproximadamente de 1.220.000, que significa que la empresa necesita vender más para poder cubrir esos mayores costos y lograr el nivel de rentabilidad que está buscando. Listo. Entonces, en esta segunda parte, que es el número de unidades a vender, nosotros para calcular las unidades primero sacamos el precio del año 2025, dividiendo pues los ingresos entre las unidades vendidas. Ese valor es aproximadamente 0,88 por litro. Después se le aumentó el 1,5%, quedando un precio cercano a 1,01. Con ese nuevo precio y teniendo en cuenta los ingresos que se necesitaban para el 2026, la empresa debe vender aproximadamente 1.800 unidades para cumplir la meta. En el análisis con incremento de costos y gastos, si los costos de ventas aumentan en un 20%, los gastos de ventas en un 15% y los gastos administrativos en un 10%, la utilidad neta se va a reducir. Esto pues pasa porque la empresa estaría gastando más dinero en producir y en operar, pero los ingresos no aumentan en la misma proporción. Al final queda menos ganancia. En esta situación, pues la empresa tendría más presión para cubrir sus gastos y su rentabilidad se vería afectada. Cumplimiento de la meta. En las condiciones planteadas anteriormente, la empresa no logra cumplir con la meta de duplicar su margen de utilidad. El aumento en los costos y en los gastos hace que la ganancia final sea menor, por lo que no se alcanza el nivel de rentabilidad esperado. Para poder cumplir con la meta, la empresa tendría que aumentar más sus ingresos o controlar mejor sus costos y gastos.
Perfecto, compañerita, muchas gracias. En el ejercicio 3 nos vamos a al presupuesto de operación. Este es muchísimo más detallado lo que nos muestra el ejercicio, lo que es el presupuesto de operación. Nos detalla lo que son el análisis de las ventas y el análisis de la producción. Supremamente importante que se hagan muy bien los cálculos, pues para evitar pérdidas. Nos muestra que la empresa de muebles de madera SAS necesita fabricar 120 camas, las cuales tienen un valor unitario, se calcula de 1.650.000 pesos. El ejercicio nos da las ciertas características de pautas que debemos tener en cuenta para el respectivo análisis. Dentro de eso es determinar el volumen de producción. Para determinar el volumen de producción también iniciamos con una cantidad inicial de 120 y que a eso le agreguemos, le estudiemos o le busquemos el 15%. El 15% de esa cantidad inicial es 18 unidades más, el 15%. Total, tenemos que producir 138 camas. Después nos piden que busquemos el presupuesto de ventas, que el cual se calcula las unidades que realmente necesitamos, que son 120, y el valor unitario, que son 1.650.000 para un total de 198 millones. Posteriormente, nos preguntan que hagamos un presupuesto de los materiales. Para el presupuesto de los materiales se requiere la especificación de cada elemento, la madera, qué cantidad, cuánta necesitamos para se necesitan para las 138 camas, el valor unitario y por consiguiente nos da el valor total del presupuesto de materiales. Después nos dicen que hagamos un presupuesto de compras. El ejercicio no nos da un inventario inicial, por consiguiente el inventario de compras va a ser exactamente igual a los costos unitarios que nos están pidiendo en la primera parte, los mismos 21.666.000. Por otro lado, el ejercicio nos pide que se haga un análisis de costos y gastos. Dentro de la mano de obra se requieren 9.936 horas, que son para hacer las 138 camas. Posterior, los gastos de administración, eso se obtienen sobre la utilidad, que es un 7%, serían 13.860.000. Los costos de venta se toman sobre los mismos, el valor anterior, pero un 8% quedaría 15.840.000. Los costos indirectos, que eso corresponde a lo que es la energía y la depreciación. Los costos indirectos y fijos, que eso sí los vamos a tener siempre, no van a variar ni subir ni bajar, porque al igual todos los meses tenemos que pagar el mismo arriendo y adicional dentro del ejercicio siempre vamos a tener otros aspectos a evaluar y vamos a utilizar 1.255.000 pesos para lo que se nos pueda manifestar. Y los famosos gastos financieros es porque tenemos una deuda y esa sería un interés de 1.790.000 pesos. En conclusión, es supremamente importante tener en cuenta los valores, los cálculos muy bien definidos en cada proceso para lograr hacer un muy buen análisis. Sería eso todo, estimada docente y compañeros. Una feliz noche.